Y hoy quiero hablar un tema tremendo, algo que siempre me gusta hablar de cosas que he vivido o estoy viviendo o me han acontecido, ¿no? Y yo quiero hablar hoy de los pesos que a veces cargamos sobre nuestras espaldas. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso, correr la carrera y despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos cuando ese peso que tenemos encima no podemos despojarnos de nuestras espaldas? Y cargamos continuamente con un peso, con una mochila sobre nuestros hombros y decimos, ¿cómo hago para deshacerme de esto? ¿Por qué estoy cargando con esto? Y tal vez hay mochilas que a veces cargas sobre tus espaldas y la verdad ni sabés por qué las cargas, no le encontrás el sentido. Y yo me hacía esta pregunta y me preguntaba, ¿alguna vez has sentido que llevas una mochila invisible en tu espalda? Una carga que no se ve y que pesa todos los días. A veces esa carga son cosas que nos pasaron hace años, situaciones difíciles que tuvimos que atravesar, heridas, ¿no? Vivimos en un mundo roto donde muchas personas cargan heridas en su alma. Y hoy quiero hablar un poquito de las heridas en el alma, ¿no? Cuando tenemos una herida en nuestro interior, cuando nos encontramos con una herida y esa herida no puede cerrar y qué es lo que produce dentro nuestro. Algunas de estas heridas provienen de experiencias dolorosas del pasado, como pueden ser abandono, abuso, rechazos, pérdidas y hasta traiciones. A eso comúnmente le llamamos traumas. Y aunque muchas veces tratamos de ignorarlos o de esconderlos, la verdad es que las heridas no sanadas afectan cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos relacionamos con los demás e incluso cómo nos acercamos a Dios. Y yo quiero hablarte hoy de cuando tenemos una herida que no es sanada y cómo eso se transforma en un trauma, que tal vez por situaciones que hemos pasado en nuestro pasado, en nuestra niñez, en nuestra vida, que la verdad sufrimos con esos problemas y nos han traumado. Pero sin embargo yo quiero decirte que hay esperanza y que en la Biblia nos muestra que hay un Dios cercano hacia nosotros, un Dios que nos ama, que está interesado no solamente en salvarnos, sino también en sanar nuestras heridas. Quiero leerte una historia de la viuda de Naín. Mira lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 11, 17. Hay una historia tremenda porque me encanta acá la personalidad de Jesús. Un Jesús amoroso que no solamente está interesado en consolarnos, sino también en sanar nuestras vidas. La Biblia dice que Jesús andaba por sus discípulos y llegó a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo seguía. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. Y Jesús ve a lo lejos una mujer que venía de mal en peor. Una mujer que había perdido a su esposo. Y en aquel tiempo, en Medio Oriente, no, la mujer que quedaba sola quedaba indefensa. Ahora esa mujer que había perdido a su esposo, dice que estaba yendo a enterrar a su hijo, su único hijo. El joven había muerto y era el único hijo de la viuda. Y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Ahora, me explota la cabeza esto cuando dice que cuando el Señor la vio, su corazón se rebosó de compasión. La Biblia nos habla de un Jesús que es compasivo con nosotros, que ve nuestra situación, que ve tu situación y que Él te ve a lo lejos como vio a esta mujer y que le dijo, no llores. Y no solamente que le dijo que no llores, que la abrazó, que la remedió, sino que también le trajo sanidad para su dolor. Cuando la vio que le dijo no llores, luego se acercó al ataúd y no solamente que la consoló, sino que a los que cargaban el ataúd se detuvieron y Jesús le dijo al joven, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó, comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. Ahí vemos la compasión de Jesús, este Dios que no está solamente interesado en salvar tu alma, sino también en sanar tus heridas, en que puedas recuperar todo lo que has perdido. Este es un Dios que vos podés recuperar lo que perdiste. Ese es un Dios que restaura, que sana, que transforma y que cambia. Hoy quiero hablarte de algo que estoy convencido
que me ha pasado a mí y quiero compartirlo con vos. Dios solo no quiere salvarnos, sino también que quiere sanarnos. Jesús no vino solamente a perdonar nuestros pecados, sino también a sanar nuestras heridas profundas. Mirá lo que dice el Salmo 147:3. Él sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Mirá qué alentador esto lo que dice el salmista. Dios sana a los que tienen el corazón roto y venda sus heridas. Si has llegado a este lugar, bienvenido. Si veniste con el corazón roto, bienvenido. Estás en el mejor de los lugares. Si llegaste hoy con el corazón roto, con recuerdos que duelen, con emociones que no sabes ni cómo explicar las cosas que te han pasado, estás en el lugar correcto. Bienvenido. Avance. Bienvenido al lugar de gente rota, un lugar donde estamos todos los rotos. Bienvenido al taller del alfarero. Bienvenido al lugar de restauración. Bienvenido donde Dios pone su mano para sanarte. Él sana los corazones rotos, venda las heridas. Escucha lo que dice el libro de Isaías. Isaías 61. Acá en Avance, si hay un lema que tenemos, es uno de los lemas que tenemos y uno de los ADNs que tenemos en Avance es que amamos la palabra de Dios. Y si llegaste a este lugar roto, déjame decirte que la palabra de Dios te va a sanar, que la palabra de Dios fluye en esta iglesia, que lo que te va a sanar aquí en la iglesia, más allá de la comunidad de fe que tenemos, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra sana, la palabra restaura, la palabra de Dios corre, fluye, es como una espada de doble filo que penetra de los profundos del corazón, discierne los pensamientos. La palabra de Dios te regenera, te cambia, te transforma y te da vida eterna. ¿Estás convencido de esto? La palabra de Dios sana. Escuchá lo que dice. Jesús entró a la sinagoga cuando comenzaba su ministerio y le dan el libro de Isaías para leer. Y cuando el libro de Isaías dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los que están en duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darle una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto y un traje de alabanza en vez de un espíritu de desaliento. Y serán llamados roble de justicia, plantío de Jehová, para mostrar su gloria. Este es el Dios que no está solamente interesado solamente en salvarte, sino también en sanarte. No se trata de lo que nos pasó en el pasado, de olvidar lo que nos pasó, sino de permitirle a Dios que lo tome, que lo redime, que lo use y que lo devuelva en paz. Hay traumas que a veces nos pasaron en el pasado, situaciones que nos marcaron, que la verdad marcaron nuestra infancia, trajeron problemas cuando fuimos adultos, pero acá está Dios. No solamente para que lo olvidemos, Él quiere que lo sanemos. Yo siempre hablo que tengo una herida, ¿no? En algún tiempo me han apagado un cigarrillo en la mano y la verdad que cada vez que veo esa cicatriz en mi mano, la miro y me acuerdo lo que me había pasado, pero la toco y no me pasa nada. No tengo dolor. Recuerdo lo que me había pasado. Ahora, si esa herida la tocaba 2 días apenas me había sucedido eso, obviamente tenía dolor. Pero las heridas que no son sanadas producen traumas en nuestras vidas, producen dolor. Hay una historia en la Biblia de un joven llamado José que fue rechazado, traicionado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo, separado de su hogar. Luego injustamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado. Abandonado por quienes habían prometido ayudarlo. Todo esto puede presentar traumas reales en la vida de José o en tu vida y en mi vida. Traumas reales como la traición, injusticia, abandono, soledad, pérdida de propósito. Tal vez vos, como yo, pasamos por algo parecido. Fuimos heridos o fuiste herido por alguien que tuvo que haberte amado.
Fuimos ignorados cuando necesitábamos apoyo y sentimos que nuestra historia se desvió en algún momento de la vida. En medio de todo ese dolor, me encanta esta frase que Jesús, que la Biblia lo repite a cada rato. Dice, pero Jehová estaba con José. Dios no evitó que José pasara por el sufrimiento, pero nunca lo dejó solo. En medio del dolor, la Biblia dice, pero Jehová estaba con José. En ese lapso fue formado su carácter, sanado su corazón y estaba preparándolo Dios para algo mucho mejor. El proceso de sanidad no es automático, no es del día a la noche, de un día para el otro. Pero Dios camina con nosotros, eso es lo alentador. Él está presente en el dolor, nos sostiene y nos va restaurando paso a paso. A veces no entendemos lo que está pasando, pero Dios sigue escribiendo nuestra historia. La evidencia más poderosa de que José fue sanado de sus heridas, de sus traumas por Dios, no es que llegó al palacio, sino que pudo perdonar a sus hermanos y pudo poner en palabra lo que le estaba pasando. La Biblia relata que cuando José se encuentra con sus hermanos después de muchos años, dice que cuando él se da a conocer, pega un grito y llora de amargura, llora con un dolor tremendo y le dice que no se aflijan de haberme vendido. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Él puso en palabras lo que le estaba sucediendo. Dios lo transformó en bien. Ese es el poder de Dios, tomar lo que nos destruyó y lo transforma en un instrumento para un propósito. José no solo sanó, sino que Dios usó la historia para salvar a muchos. Sanar no significa olvidar, como te dije hace un ratito, lo que pasó, sino permitir a Dios que nos redima. Cuando sanamos, podemos perdonar, podemos soltar, podemos vivir en libertad y lo más lindo, Dios puede usar nuestras heridas para bendecir a otros. Quiero decirte algo simple pero profundo. Nuestra historia, tu historia, mi historia, no termina con los traumas. Dios no nos trajo hasta acá para dejarnos rotos. Él quiere sanar nuestro corazón, restaurar nuestra identidad y darnos un nuevo propósito. Y quiero ir al pasaje bíblico del que te quiero hablar. Sin más preámbulo, quiero ir a este mensaje y yo le pondría como título de príncipe a mendigo. Y quiero hablarte de la historia de un jovencito que era prometedor, que tenía todo, que tenía un futuro asegurado, tenía una dinastía por delante, pero algo pasó en el medio que lo perdió todo. Quiero que vayamos, yo te lo leo, 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Me encanta esta traducción, la palabra de Dios para todos dice así. También había un hijo del príncipe Jonatán. Era un nieto del rey Saúl llamado Mefiboset, el cual era lisiado de los pies. Tenía 5 años, cuenta la historia, cuando murieron su papá y su abuelo. Y al recibir la noticia de la muerte de ellos, la niñera salió corriendo llevándolo en brazos, pero el niño se le cayó y quedó lisiado, dice la Biblia. La historia esta cuenta, relata, te lo hago rapidito. Estaba Saúl, el primer rey que tiene sobre Israel, tiene su hijo Saúl. Saúl tiene un hijo que se llama Mefiboset. Entran en guerra con los filisteos, matan a Jonatán. Saúl le dice a su escudero que lo mata porque había sido ya rodeado por los flecheros, y le dice a su escudero que lo mate. Su escudero no quiere matarlo y Saúl se suicida, agarra su espada y se empuja sobre su misma espada y termina muriendo. Y Samuel, el autor, relata la historia de este chico, y acá es donde yo quiero pararme. Un nene de 5 años, que la mujer que lo que tenía que cuidar salió corriendo, trastabilló en el medio del dolor, del caos que estaban viviendo, y se le cayó, y dice la Biblia que quedó lisiado. Y yo quiero hablarte hoy de lo que te dije al principio. Quiero hablarte de los traumas. ¡Wow! ¿Viste cuando se dice, che, este está traumado? Pobrecito, ¿cómo está? Ahora, pero yo quiero profundizar lo que es un trauma. Un trauma no es eso que fui por la esquina, me caí, me tropecé y dije, por esta esquina no pasaba más porque me traumé. No, yo quiero hablarte de lo que es un trauma y he pedido ayuda a profesionales de la salud para que me describan lo que es un trauma. ¿Cuántos profesionales de la salud tenemos acá? Licenciados en psicología.
Patrick, que me has ayudado un montón. ¿Hay alguien que está estudiando psicología? Ahí. Wow. Tremendo el trabajo que hacen. Tremendo. Viste que siempre nos han hablado de los psicólogos y en el mundo evangélico, en la jerga evangélica, hablar del psicólogo o del psiquiatra era mala palabra. Pero viste cuando vos vas al médico y decís, cuando el médico te está por operar, que Dios ponga la mano sobre el cirujano para que me opere. ¿Y por qué Dios no va a poner la mano sobre el psicólogo o sobre el psiquiatra que tiene que atenderte? Bendito sean los profesionales de la salud. Dios quiere que seamos sanos también en nuestra mente, en nuestros sentimientos y en nuestro corazón. Y quiero hablarte de los traumas. ¿Qué son? Según Freud, el padre de la psicología, él llamó trauma a toda situación, escuchá, o acontecimiento que provoca una herida en el psiquismo. Ahora te voy a explicar qué es el psiquismo. El trauma es una herida que supura, que sangra, y está acompañada muchas veces del sentimiento de temor, de miedo, de odio, de rencor. El trauma es cuando nos agarra por sorpresa a la persona, al sujeto, y afecta su psiquismo, afecta su mente. El psiquismo humano es la actividad. Vos me preguntás, ¿qué es el psiquismo? El psiquismo humano es la actividad mental de una persona, que incluye la percepción, el pensamiento, la memoria, las emociones, la motivación, el conjunto de funciones y procesos psicológicos que dan forma a la experiencia consciente o inconsciente del individuo. Son los que nos marcan. En esencia, es la mente en acción, la que permite a los seres humanos interactuar con el mundo y experimentar su existencia. ¿No te ha pasado alguna vez que la mente se te fue para cualquier lado? Que tuviste cualquier pensamiento y hay cosas que no podés manejarla. Que decís, wow, o qué le pasó a este que se le explotó la mente, qué le pasó a este, se chifló. A veces vemos, hasta hace poco vimos un noticiero de una mujer que se desequilibró mentalmente y terminó matando a la familia. Ahora, qué importante es la salud mental también en nuestras vidas, porque Dios nos quiere sanos espiritualmente, pero también nos quiere emocionalmente y mentalmente sana. Juan dice, amado mío, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El alma donde están los sentimientos, Dios está interesado en que tengamos también una buena salud mental. El psiquismo se caracteriza por procesos mentales que incluyen funciones como la percepción, el pensamiento, la memoria y el aprendizaje. El psiquismo se caracteriza también por las emociones, las experiencias emocionales como el miedo, la alegría, la tristeza, la ira. Todo eso lo tenés acá, en esta cabecita, que a veces se nos cae un tornillo y terminamos en cualquier lado. Son parte integral del psiquismo. Parte también se caracteriza por la motivación y deseos, es la que impulsa las acciones y las conductas humanas. De acá salen las conductas humanas. ¿Viste cuando dice cuida tu corazón porque de él salen los malos pensamientos? O cuida tu corazón. Bueno, el corazón es la mente. La interacción con el entorno también tiene mucho que ver con el psiquismo. Se ve influenciado por la cultura, por la sociedad y las experiencias personales. Y acá hay algo que voy a utilizar una frase de un célebre contemporáneo que tenemos acá en Avance Cristiano que dice me voló la peluca, que es el pastor Ferni Vicio, ¿sí? Que la verdad cuando me explicaron esto y lo empecé a leer, digo, wow, Dios diseñó el cerebro de una manera tan perfecta que dice que está protegido por una membrana nerviosa. Escuchá esto. Según Freud, esa barrera le llamó una barrera de antiestímulo. Esta barrera nos protege de todo aquello que podamos recibir del exterior. Todos tenemos una protección, una cobertura que nos ayuda a mitigar esos cimbronazos que vienen de afuera. Ahora, cuando viene un suceso muy fuerte para una persona, algo que lo toma de sorpresa, algo tan fuerte que la persona no está preparado para recibirlo, eso tiene un impacto tan fuerte que no puede manejarlo, que rompe la protección que tiene. Es un golpe tan fuerte que impacta y que nos da un golpe o que le da un golpe que no sabe cómo manejarlo, no lo puede asimilar, no sabe cómo llamarlo y eso genera un trauma. Cuanto más chica es la persona, por eso vamos a hablar de Mefiboset, cuanto más chica es la persona, cuanto más corta es de edad, afecta más áreas de la vida y crece con eso, y crece traumado. Por lo general los traumas ocurren con frecuencia, lamentablemente, en la niñez.
Y en los niños su psiquismo, su protección, aún está en desarrollo, tanto neurológicamente y psicológicamente. El niño se está desarrollando y no está preparado para unos sucesos tan fuertes que lo marcan, como por ejemplo abusos sexuales, como por ejemplo ver a su papá golpear a su mamá, como por ejemplo vivir en violencia continuamente o ver cosas que les hacen mal y le arruinan su psiquis. Estas cosas le rompen la cabeza literalmente a los niños. Por eso siempre decimos que los niños es como una esponja, hasta los 5 o 6 años que absorben todo. Y cuando tienen un problema en esa edad, wow, terminan y hemos terminado mal. Hay una ilustración en psicología que se usa que explica que el trauma es como un balazo que penetra en la mente del niño y hace pedazos su mente. Y crecen de esa manera, o hemos sobrevivido de esa manera, pero interiormente hay un trauma. Y hay heridas que siguen sangrando. Y nos terminamos convirtiendo en adultos que vemos la vida con un lente diferente. Los traumas muchas veces también pueden ocurrir en la vida adulta, cuando te agarra algo de sorpresa. Pero quiero detenerme en lo que produce un trauma. Dice la Biblia que este muchacho se le cayó y una simple caída puede traumarnos para toda la vida. Una simple caída, un descuido nos marca para siempre. Muchas veces quienes nos tenían que cuidar nos han causado daño, consciente o inconscientemente, tal vez nos han dañado. O tal vez te ha dañado aquel que tenía que cuidarte, te dañó consciente o inconscientemente, tal vez queriendo, sin querer, o con acciones que tuvo, o con situaciones que te hizo pasar. Y la verdad han quedado heridas en el corazón. Muchas veces nos soltaron y nos han dejado indefensos. Esta chica que cuidaba a Mefiboset era su nodriza, era su niñera, era quien tenía que estar al cuidado de él, era quien tenía que velar por su salud, que esté sanito, que coma bien, que no le falte nada, pero por un descuido de ella y sin querer, o tal vez queriendo, puede ser, en alguno de los casos, sufrió una caída. Y esa caída produjo un trauma, esa caída lo dejó lisiado de por vida a este muchacho. Hay sucesos que nos trauman. Puede ser la muerte de un ser querido. Este muchacho me imagino cómo habrá vivido con la muerte de su padre y el suicidio también de su abuelo que se había suicidado, se había quitado la vida. Hay sucesos en nuestras vidas que nos marcan. Los traumas, las heridas abiertas no sanadas nos convierten en personas lisiadas. Si estás con una herida en tu corazón y seguís estando con eso y es una herida que sigue sangrando vez tras vez y recordás y te produce dolor y te produce bronca y te produce odio, amargura, esas heridas, vivir de esa manera nos transforma en personas lisiadas. No podemos andar o caminar libremente porque tenemos algunas dificultades para hacerlo con normalidad. Tenemos comportamientos erróneos o repetimos comportamientos que están mal o repetimos cosas y decimos ¿por qué vuelvo a repetir esto? ¿O por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué tengo estas actitudes? ¿Por qué mi carácter es de esta manera? ¿Por qué me comporto de esta manera? Y hay que examinarse mucho más adentro. Quiera Dios que el Espíritu Santo te traiga al corazón, te pueda mostrar qué es lo que está en tu corazón, si hay heridas abiertas dentro tuyo. El salmista dijo, Señor, purifica mi corazón, purifícalo con hisopo, ve a lo más profundo del corazón, porque en lo profundo del corazón tal vez pueden haber heridas que no han sanado, hay heridas que siguen sangrando, pero déjame decirte que este Dios, dice la Biblia, que Él sana corazones rotos, pero también venda heridas. Hay dos características que quiero marcar de esta historia. Una es la caída, que nos trauma para siempre. Y vivir traumado vivir con traumas, nos lleva a estar en lugares donde no pertenecemos y distorsiona quiénes somos. Mirá lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 9. David llega a reinar, este chico tenía 5 años, alrededor de casi 8 o 9 años. David toma el reinado de Israel
Y ya este chico tenía alrededor, era un adolescente, entre 13 y 15 años tenía este chico ya. Y David llega. Y cuando llega dice, ha quedado alguien de la casa de Saúl. Segunda de Samuel capítulo 9, después lo lees en tu casa. Aquí yo puedo hacer misericordia por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y él le dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia. Y Siba respondió, aún queda un hijo de Jonatán que es lisiado de los pies. Se caracterizaba por eso. Y él le pregunta, ¿dónde está? Está en Maquir, en Lodebar. Vivir traumado, ¿sí?, llevando traumas y heridas en el corazón, nos lleva a vivir en lugares que no estamos preparados nosotros. Nos lleva a encerrarnos en lugares y en cárceles donde no podemos salir. La Biblia dice que David preguntó, ¿dónde está? Y le dijeron que había quedado uno, que era lisiado de los pies, que no servía para nada, que vivía con una herida en su corazón, vivía con un trauma y encima se vivía en Lodebar. Ahora, déjame decirte lo que significa Lodebar. Lodebar significa el lugar donde no hay pasto, el lugar del olvido, el lugar donde no hay palabra, el lugar donde los sueños se truncan, el lugar donde no hay esperanza. Cuando vos vivís traumado, cuando hay heridas en tu corazón que no son sanados, vivís en una amargura completa. Vivís en un lugar donde no hay esperanza, donde no podés salir, donde el odio y el rencor muchas veces atacan nuestras vidas. Ahí se encontraba él, en un lugar desértico, en un lugar donde no hay palabra. El año pasado, con 48 años, arranqué a hacer terapia. En el mes de junio, julio. Y como te decía al principio, teníamos catalogado eso de que hacer terapia, si lo tengo a Dios, ¿para qué hacer terapia? Y terminé yendo a una sesión con un psicólogo. Y la verdad me cambió la vida. Decís, ¿cómo? Sí. Wow. Y la primera sesión que hice no hablaba nada. La segunda no hablaba nada. Ahora en la tercera sesión me quebré, me rompí en 1000 pedazos. Y había cosas en mi interior de la cual yo decía, ¿por qué tengo este comportamiento? ¿Por qué siempre repito la misma historia? ¿Por qué siempre doy vuelta en el mismo lugar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y la verdad los traumas me estaban carcomiendo dentro mío. Ahora me encontraba donde no podía poner en palabras lo que me estaba sucediendo. Es donde estaba este muchacho Mefibosé, se encontraba en Lodebar, en el lugar donde no hay palabra, donde nos callamos. Si vos tenés que aprender a poner en palabras lo que te está pasando dentro tuyo, tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a soltar, tenemos que empezar a tener comunión, empezar a hablar qué es lo que nos pasa. No tenemos que callarnos de las situaciones que nos atormentan, que nos pasan. A mí me daba vergüenza hablar de mi pasado, me daba vergüenza de contarles cosas de mi niñez. Pero ahí estaba. ¡Wow! Y eso me cambió. Los traumas nos llevan a vivir en Lodebar. Lodebar es un lugar para los lisiados, un lugar para los afligidos, para los que viven en luto, para los que viven desechados. Mefibosé se encontraba escondido en un lugar y sumando a esto tenía un nombre que lamentablemente significa el que esparce vergüenza. Mefibosé significa el que esparce vergüenza. Aparte de ser traumado, de tener un problema que lo marcaba para siempre, su nombre significaba el que esparcía vergüenza y hoy se encontraba en un lugar donde la verdad no pertenecía. Mefibosé tenía que estar en un palacio. Mefibosé era de la dinastía, era el nieto del rey Saúl, era hijo de Jonatán, el príncipe de Israel. Y hoy se encontraba en una situación donde nunca tuvo que haber estado. Ahora por el error de otro, por errores de sus abuelos, de su padre, por la desobediencia o tal vez por la niñez, por la chica que tenía que cuidarlo en su niñez y lo dejó caer, se encontró lisiado de por vida. No sé cuál es tu situación. No sé si has pasado por problemas y te han traumado en tu niñez, o te han traumado, o tenés heridas, te han lastimado y no podés poner en palabras lo que te está pasando. Dios hoy te está diciendo, salí de Lodebar, salí de ese lugar, salí, hablá, perdoná, liberá, trae paz a tu corazón. El perdonar te va a traer libertad, te va a sanar.
Los traumas nos hacen ver inservibles. Mira lo que dice Mefiboset cuando lo llama David. Él lo llama, dice que se postró y David le dijo: yo te voy a devolver todo lo que era de tu abuelo. Y él dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Cuando nos encontramos con heridas en el alma, cuando nos encontramos con el corazón roto, cuando nos encontramos de esa manera, terminamos viviendo en lo de Bar y tenemos una distorsión totalmente diferente a la que Dios tiene de nosotros. Él se veía como un perro muerto, como alguien inservible, como alguien que no tenía valor. Ahora, totalmente diferente a lo que como nos ve Dios, ¿no? Que Dios nos llamó como reyes, como sacerdotes, como príncipes. Ahora Él tenía una distorsión totalmente diferente de sí mismo. Decía, se veía como un perro muerto. Y a veces esas cosas nos llevan a desvalorarnos. Cuando tenemos bajo estima, cuando no nos queremos, cuando creemos que no podemos, cuando creemos que no encajamos con el resto, cuando creemos que la verdad no somos dignos, cuando creemos que no sirvo para nada. Eso es lo que produce los traumas en el corazón. Pero te dije al principio que la palabra de Dios sana, que la palabra de Dios restaura, que cambia, que transforma. Los traumas nos hacen vivir como invisibles, pero hay esperanza para los que tienen heridas, para los que tienen traumas, para los que viven en la tristeza, para los que tienen su identidad distorsionada, para los que no se valoran, para los que tienen vergüenza de lo que son o de lo que fueron, para aquellos que no han robado la niñez cuando éramos chicos y nos han traumado para toda la vida. En Dios hay esperanza. Y te lo hablo desde el conocimiento, no desde lo teórico, te lo hablo de la práctica. Cuando te roban la niñez, cuando te causan daño, y si vos vivís con ese rencor en tu corazón, con ese odio, si no sirve para nada, terminás siendo un lisiado. Yo te invito a que abras tu corazón, a que le des lugar al Espíritu Santo, a que si hay rencor en tu corazón, si hay odio, si hay amargura por aquel que te lastimó, soltá, perdoná y dejalo al Espíritu Santo que te sane. Jesús quiere sanarnos. Jesús, como te dije al principio, Él agarró el rollo de Isaías, se paró y dijo: yo he venido a sanar a corazones heridos. Yo he venido a sanar traumados. Yo he venido a proclamar libertad a aquellos que están en cárceles de odio, de rencor, de amargura. Yo he venido a darle liberación a los prisioneros, a pregonar el año de favor del Señor, que Dios viene sobre tu vida. A todos los que están en duelo, Él vino a consolar a los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona de cenizas y aceite de alegría a los que están en luto, y un traje de alabanza. Y se paró Jesús en esa sinagoga y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra sobre nosotros. Dios hoy te invita a salir de lo de Bar. Mira cómo quiero terminar con esto. Termina diciendo la bondad de David. David se para y dice: ha quedado alguien aquí, yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán. David había hecho un pacto directamente con Jonatán, que eran amigos. Dice la Biblia en el libro de Samuel capítulo 18 que Jonatán amaba a David como a sí mismo, y habían hecho un pacto de que tenían que amarse, que cuidarse. Era tanto el pacto que habían hecho que Jonatán sacó su manto, lo que lo representaba, y se lo dio a David. Sacó su espada, sacó su escudo, su arco, su talabarte y se lo entregó. Le entregó todo, se despojó de todo lo que tenía por amor. ¿A quién te hace acordar esto? Al amor de Dios hacia nosotros, que Jesús se despojó de sí mismo, tomó forma de hombre, fue hasta la cruz, se humilló hasta la cruz y murió por vos y por mí. Hoy Jesús te está diciendo: hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia, hay alguien a quien yo pueda sanar, hay alguien a quien le pueda sanar el corazón. Hoy Dios te está invitando, hoy Dios te está haciendo una invitación. Dios te está llamando, te está buscando, no para juzgarte, sino para sanarte e invitarte a que te sientas en la mesa. Dios conoce el trauma que experimentaste, los detalles de cómo se produjo, y aborrece la maldad que tanto dolor te causó. Pero yo quiero animarte, sabiendo que Dios puede consolarte, que Él está cerca de los que tienen el corazón roto y nos consuela
cuando sufrimos. Quiero invitar a Leo. Hay algo que David le dice a Mefiboset, le dije, yo voy a devolver todo lo que era de tu abuelo. Voy a darte todo, todo lo que perdiste yo te lo voy a devolver. La alegría, la paz, la felicidad, ese gozo de sentirte pleno, de sentirte bien, que no tienes que llenar con nada ese vacío. Dice, yo te lo voy a devolver, pero vos te vas a sentar a mi mesa. Ahora, la condición que tenía Mefiboset era lisiado, no podía caminar. Pero David le dijo, vos te vas a sentar a la mesa todos los días. Y yo me imagino trayéndolo a Mefiboset, tal vez en andas, tal vez tecleando, no sé cómo no relata la Biblia, si podía valerse por sí mismo con una muleta. Pero cuando él se sentaba a la mesa, y debajo de esa mesa, sobre la mesa eran todos iguales. No se veían las heridas de Mefiboset. No se veían sus piernas tullidas. La gracia de Dios nos equipara. La gracia de Dios nos hace a todos iguales. No sé cuáles son tus heridas. No sé cuáles son tus traumas. Pero Dios te invita a sentarse a su mesa. Y en su mesa somos todos iguales. No hay rico ni pobre. Está el profesional y el analfabeto. Está el que tiene y el que no tiene. En la mesa del Señor somos todos iguales. El Señor te invita a su mesa. Él te dice, vení a mi mesa. La gracia de Dios cubre nuestras heridas. La gracia de Dios es infinita. Tu condición no va a condicionar el amor que Dios tiene sobre tu vida. Tu condición de roto no va a condicionar al amor de Dios que tiene sobre tu vida. Y tal vez este mensaje no es para vos, porque no estás roto. Porque no sufriste trauma, tuviste la bendición de tener una niñez buena. Sos bendito. Sos bendito. Ahora, quiero quedarme también con este otro llamado. David lo llama Siba, y Siba se convierte en el hombre que llama lisiados. Él le dice que ha quedado alguien, sí, le dice Siba. Está Mefiboset, pero vive en Lodebar. Anda a buscarlo, le dice. Hoy tal vez el llamado no es para vos porque no estás roto, pero hay otro llamado evangelístico de parte de Dios para tu vida. Es convertite en Siba. Anda a buscar a los lisiados. Metete en Lodebar, donde no hay esperanza, donde la gente se muere, donde se pierden sin Cristo. Anda a buscarlos. Decile que hay una mesa donde pueden sentarse, donde su vida puede ser diferente, donde Jesús restaura, regenera, cambia y transforma. Hoy Dios te está diciendo, anda a Lodebar, allí donde no quiere ir nadie. Mete las patas en el barro. Metí las manos en el barro y anda a buscar, porque tengo muchos príncipes que se han convertido en mendigos y quiero que se sienten en mi mesa. Dios te está haciendo un desafío, iglesia. Anda a buscarlos. ¿Cuántos lisiados conoces? ¿Cuánta gente que vive olvidada conoces? Y Dios te está diciendo, vas a ser el instrumento para traerlos a la mesa. Quiero que seas el instrumento para traerlos. Quiero que seas la herramienta para bendecir a aquellos que nadie quiere acercarse, al olvidado, al drogadicto, al alcohólico, aquel que nadie quiere meter sus manos y que nadie quiere contaminarse. Dios te está haciendo el desafío hoy a vos. Yo te invito a que cierres tus ojos. Traté de transmitir y ser claro con lo que Dios puso en mi corazón. No soy un profesional de la salud mental. Me preparé, pero hace unas noches lloraba en mi habitación. Y mi esposa se preocupaba. Y yo sentía la voz de Dios en el corazón, diciéndome, yo te he sanado de todo el mal que te han causado. Yo soy el que vendo tus heridas. Yo soy el que sano tu corazón.
y sentí la paz de Dios. Dije, wow, qué lindo tener un corazón sano, una mente libre. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. No sé si estás lisiado. No sé si te causaron un trauma, si te lastimaron, si te hirieron. Hoy quiero decirte que Jesús no solamente está para salvar tu alma, sino también para sanarte, para que tengas una vida de plenitud, para que puedas gozar de delicias de un lado y del otro, para que puedas vivir una vida plena. Yo te invito a que te pongas de pie. Jesús sana corazones rotos. Ándate con esta palabra a tu casa. Pensala, meditala y que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Si hay que perdonar, decile a Dios que te ayude. Tal vez no te vas a olvidar de ese trauma, pero sí podés sanar. Y tenemos ejemplo de Jesús, el Maestro. Después de estar resucitado, se le presentó a Tomás y le mostró sus heridas. Y él era Dios. Él era Dios. No se avergonzó de mostrar sus heridas. Le dijo, Tomás, mete tu mano en mis heridas y en mi costado. Él cuando resucitó, automáticamente, nada. Él la mostró. Que tus heridas no te den vergüenza. Que el estar tullido no te dé vergüenza. Que el tener el corazón roto no te dé vergüenza. Gózate porque Dios lo va a sanar. Y tu trauma, tu problema, tu aflicción, Dios la va a ayudar para bien, para bendecir a otros. Porque le vas a poder decir a otros, yo estuve en la misma condición que vos. ¿Y sabes qué? Dios me sanó. Dios limpió mi corazón. Dios me hizo una nueva persona. Bendito sea Dios, Padre Celestial. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tus misericordias. Y gracias por tus bondades. Señor, trabaja con nuestros corazones. Queremos tener una mente sana, un corazón sano y poder estar libres. Vos nos diste la salvación, Jesús, pero queremos vivir en plenitud. En plenitud. Señor, con nuestra alma próspera, radiante, que podamos rebosar salud, Señor, emocional y mental. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos encontramos el domingo.